Hablamos en este punto en directo con Ramdán Messaoud Larbi, presidente de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos, promotora de una de esas querellas contra el líder del Frente Polisario, contra Brahim Ghali, en la Audiencia Nacional. Ustedes nos atienden desde Tánger, en concreto usted, señor Messaoud, donde está a la espera de volver a España por el cierre impuesto por Marruecos a los viajes con la península por la pandemia. Sí, efectivamente. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por aclarar a los espectadores desde qué punto de vista hablan ustedes, ¿qué solución defienden para el Sáhara Occidental? ¿La autonomía dentro de Marruecos, como defiende Rabat? ¿Descartan la independencia? Nosotros realmente solamente nos limitamos a hablar de derechos humanos y a defender los derechos humanos de los saharauis allá donde estén. Políticamente, en política no voy a en estos momentos a analizar la situación política, porque estamos en un momento clave en nuestra querella, que es que se ha reabierto el día 18. También quería agradecer a la cadena pública, dar voz a las víctimas olvidadas del conflicto del Sáhara Occidental, que son las víctimas que fueron a manos del Frente Polisario. La querella se dirige contra Brahim Ghali y otros altos cargos del Frente Polisario. ¿Qué papel tenía Ghali en esos años y qué hechos delictivos le atribuyen ustedes en su querella? Sí, la querella, los investigados son 28 personas, 24 miembros de la seguridad del Polisario y 4 oficiales argelinos que participaban en los interrogatorios. Los delitos por los que son investigados es genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal y desapariciones forzosas, más torturas, claro. Sí, esa es nuestra querella. Ustedes... Y que no siga, por favor, siga. No es Ghali solamente. Sí, que no es Ghali solamente. Con Ghali hay 27 personas más, 4 argelinos y 24 del Frente Polisario, miembros de la seguridad. Ustedes reclaman que Ghali declare y que se le impongan medidas cautelares. ¿Cuáles? Sí, efectivamente. Nosotros hemos pedido medidas cautelares contra Ghali porque el señor Ghali es reincidente en eludir a la justicia, porque ya ha sido 2 veces citado. Una vez mientras visitaba a su hija en Vitoria y tuvo que huir a través de Francia y desde París viajó a Argel, y la otra vez cuando se disponía a presidir un acto en el Parlamento de Cataluña en solidaridad con el Polisario, y al enterarnos nosotros, informamos a la audiencia y la audiencia le mandó la citación y al final no vino y mandó a su segundo, a Hatay Abdou, para que estuviera en ese acto. Las medidas cautelares, sí, nosotros estamos muy satisfechos con el último auto del señor juez. Lo único que sí hemos echado en falta lo de las medidas cautelares, que se podían haber tomado algunas medidas cautelares, ya que este señor ha sido ya citado en varias ocasiones y no ha aparecido en el año 2013 y 2016. Las medidas cautelares que nosotros hemos pedido, entre ellas es la retirada de pasaporte y es la vigilancia fija. Y si es posible hasta la detención, porque es un señor que es muy escurridizo, como sabrá. En el año 2008, cuando pusimos la querella, él estaba de representante en Madrid. Al enterarse, inmediatamente echó tierra por medio. También quería explicarle que esta querella, como dicen algunos adeptos al Frente Polisario, que esta querella es política, que es promovida por Marruecos, etcétera, etcétera. Yo le puedo afirmar desde aquí que no es política. Si fuera política, en el momento que pusimos la querella, que fue el día 27 de diciembre
del 2007, el secretario general era Mohamed Abdelaziz, que en paz descanse, del Frente Polisario. Y Mohamed Abdelaziz, como nadie lo ha denunciado, como nadie, nunca ha participado en sesiones de interrogatorios o tortura, pues Mohamed Abdelaziz no está en la lista que en paz descanse, en la lista de querellados. Brahim Ghali está porque Brahim Ghali era el máximo de defensa y era el principal responsable de las cárceles clandestinas en Tinduf. Señor... Entonces, sí, señor y hay muchas víctimas que lo han reconocido. Le quería preguntar si le ha sorprendido la entrada de Ghali en España y cómo ha sido, con un nombre falso. Pues fue una gran sorpresa que llegara a España en un intento de ocultar su llegada en primer lugar, con el beneplácito de algunos, de un investigado al territorio español. Y realmente tenemos algunas sospechas de que de la manera que entró era una manera para intentar ocultar su llegada. Entonces, nosotros nada más enterarnos de que ha llegado, hemos promovido el día 22 de abril, hemos promovido la querella de nuevo y el señor juez la ha reabierto, como usted sabe, y esperemos que esta vez sí sea la vencida en que Brahim Ghali pueda responder por los delitos que se le imputan. El Gobierno habla de gesto humanitario. ¿Creen que el Ejecutivo español tendría que haber rechazado su entrada? No puedo meterme en lo que pueda hacer el Gobierno o no. Lo que pasa es que para gesto humanitario hay que ver también a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los desaparecidos en los campamentos de Tinduf. Eso sí que es un gesto humanitario. Entonces, gesto humanitario con una persona de esta índole, yo creo que no cabría. De todas maneras, yo creo que hay otro similar en la justicia española, que fue el caso de Augusto Pinochet. Lo único que Augusto Pinochet entró a Londres con su identidad. Y este señor quiso engañar a la justicia, ayudado, claro, engañar a la justicia entrando con otra identidad. Y ya para finalizar, ¿cómo valora los acontecimientos de los últimos días en Ceuta? ¿Creen que Marruecos ha lanzado un desafío a España, como dice el Gobierno español? Sí, ¿hola? Sí, por favor. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Hola. Sí, ¿cómo valoramos los hechos? Los hechos los valoro. Yo personalmente, viendo a esas criaturas y todo eso, son imágenes lamentables, aunque esas imágenes también las hemos vivido en Turquía y en Libia, de imágenes lamentables, y ahora estaba escuchando vuestro noticiario y me alegra mucho que muchos de esos menores puedan volver con sus familias, ¿me entiendes? Y que haya un acuerdo bilateral entre las partes y que se estimen los valores humanos ante todo y que esas personas sean tratadas dignamente y que puedan volver a sus hogares, o al menos si no vuelven a sus hogares, que se les trate como personas. Pues muchísimas gracias, Randan Messaoud, presidente de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos, por atender en directo al canal 24 Horas. A ustedes, muchas gracias. Bueno, pues hablamos en este punto con el representante del Frente Polisario para España, Abdullah Arabi. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Brahim Gali continúa ingresado, como decíamos, en el hospital de Logroño. Es cierto que durante los últimos días se ha especulado sobre su estado de salud. No sé si nos puede decir algo sobre su estado de salud, cómo se encuentra. Bueno, dentro de lo complicado y sobre todo que es la patología que padece, pues está registrando cierta mejoría, pero dentro de la gravedad y lo complicado que es esta patología, desde luego. Gali está acusado de 2 querellas de delitos de genocidio y torturas en su época como ministro de Defensa del Polisario. ¿Ustedes qué responden a esas acusaciones? Desde luego, intentar convertir a las víctimas en verdugos mediante el uso de una manera frívola del término tan importante y sobre todo de respeto que es genocidio, creo que no tiene más que el intento de desprestigiar a la noble y pacífica lucha del pueblo saharaui y desde luego a sus líderes, en este caso a nuestro presidente y secretario general del Frente Polisario. El que ha cometido un verdadero genocidio de manera permanente contra el pueblo saharaui son las autoridades de ocupación marroquíes, y eso sí que está recogido en una querella en la Audiencia Nacional y con la implicación de altos cargos marroquíes, y esta querella o pseudo querella se ha interpuesto como respuesta a la auténtica que hemos interpuesto por parte del pueblo saharaui contra el régimen de Marruecos. Por lo tanto, esto no es más que un intento de instrumentalizar la presencia del presidente saharaui por cuestiones meramente humanitarias, pero que venga de Marruecos no nos sorprende porque es lo que habitualmente realiza y conoce, ¿no? El chantaje, la manipulación y la tergiversación. Por lo tanto, estamos tranquilos en ese sentido. Nosotros tenemos un respeto escrupuloso por la justicia, pero sí que este ruido mediático y político que están intentando presionar en estos días a la presencia de nuestro líder por cuestiones humanitarias, creo que dice poco de los que creen en las cuestiones humanitarias y sobre todo en los derechos humanos. Respeto escrupuloso por la justicia, nos estaba comentando. Gali se ha negado a firmar esa citación que le ha enviado la Audiencia Nacional. ¿Está dispuesto a declarar voluntariamente ante el juez? No es cierto que se ha negado, porque primero la situación de su salud no le permite, mucho menos, realizar ningún tipo de funciones, y por lo tanto ese extremo no es cierto. Está convaleciente en un estado realmente preocupante, y tratar de crear esa confusión forma parte de la instrumentalización que se está haciendo del caso por parte de Marruecos y los que le siguen. Hemos hablado esta mañana con el presidente de la Asociación Saharaui para los Derechos Humanos, el señor Ramdan Messaoud. Esto es lo que nos decía, le pido que le escuche. Las medidas cautelares que nosotros hemos pedido, entre ellas es la retirada de pasaporte y es la vigilancia fija. Y si es posible hasta la detención, porque es un señor que es muy escurridizo. ¿Qué valoración hace de esas declaraciones, señor Arabi? El primero es una asociación pro-marroquí, está al servicio de Marruecos y entra dentro de la campaña de instrumentalización que se está llevando a cabo estos días. Por lo tanto, ningún comentario al respecto. Nosotros entendemos la separación de poderes, entendemos que la justicia tiene que hacer su trabajo y la política tiene que ir por otros caminos. Desde luego, eso en Marruecos es muy difícil que lo entiendan, y mucho menos una organización que pro-marroquí. Durante estos días se ha hablado mucho de esa vinculación de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla con la acogida de Brahim Gali en nuestro país. ¿Ustedes relacionan esta crisis migratoria con que Brahim Gali esté ingresado en España? Para nada, es otro intento más de intentar alargar esta instrumentalización, porque la crisis migratoria creo que lleva años funcionando. Lo hemos visto desde finales del año pasado hacia las Islas Canarias. Marruecos, en sus relaciones bilaterales, tanto con España como con la Unión Europea, siempre ha recurrido a esta forma de presión y de chantaje. Lo lamentable de todo es el método, el uso de vidas humanas, entre ellos menores. Y hemos visto que de lo que es capaz Marruecos, por lo tanto nosotros como pueblo saharaui, como Frente Polisario, llevamos 45 años luchando contra la ocupación ilegal de nuestro país por parte de Marruecos. Estamos sufriendo todo tipo de violaciones de los derechos humanos,
Hemos visto cómo las mujeres saharauis hace 2 semanas han sido violadas, agredidas de una manera salvaje por parte de Marruecos. Hemos dicho que Marruecos no considera la vida humana, no tiene ningún valor la vida humana para Marruecos, y creo que lo que hemos visto en los últimos días, y Europa ha sido testigo, y los medios de comunicación españoles, que Marruecos es capaz de recurrir a cualquier atrocidad para intentar ejercer una presión, siempre con el objetivo de condicionar cualquier posicionamiento favorable a la legalidad internacional y al derecho internacional en cuanto al Sáhara Occidental se refiere. Y también lo que hemos visto durante los últimos días, y lo estábamos viendo precisamente ahí en imágenes, han sido pues muchísimas personas intentando llegar a España, y sobre todo en las primeras horas de las primeras jornadas, pasividad, podríamos decir, de los agentes marroquíes. No sé cuál es su opinión. Desde luego no se puede ver la inmigración y cómo se usa por parte de Marruecos sin tener en cuenta la complicidad de las autoridades marroquíes. Eso es evidente, eso no es nada, creo que se le escapa a nadie. Entonces hemos visto esta imagen que realmente es la que expresa por qué con tanta facilidad Marruecos utiliza los flujos migratorios, por un lado, para conseguir ingentes cantidades de dinero por parte de España y la Unión Europea, para, en teoría, luchar y cooperar en la lucha contra esos flujos migratorios, y por otro lado lo utiliza para condicionar los posicionamientos políticos en cuanto al Sáhara Occidental se refiere. Esta ha sido la tónica de los últimos años, no solo en estos últimos días. Por lo tanto, el intentar asociar este fenómeno, que es un fenómeno que debe preocupar a toda la humanidad, pero a la Unión Europea y a España en sus relaciones bilaterales con Marruecos, yo creo que no es producto de esta situación en la que en estos momentos se nos quieren hacer ver o entender de que es producto de esta situación en la que estamos viviendo estos días. Por eso negamos absolutamente que tenga que ver nada la presencia por cuestiones humanitarias de nuestro presidente con esta situación. Esta situación tiene un trasfondo mucho más amplio. Marruecos lleva desde diciembre del año pasado intentando presionar a los países europeos y a España también para seguir los pasos de Donald Trump, y no lo ha conseguido, y ese es el nerviosismo y el trasfondo de toda esta maniobra que Marruecos intenta llevar desde hace 4 o 5 meses. Abdullah Arabi, representante del Frente Polisario para España, muchísimas gracias por atender al canal 24 Horas. Un placer, a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias.